Mi novio me obligó a trabajar doble turno para pagar sus deudas mientras él se iba de viaje con su amante, pero no sabía que yo ya había vaciado sus cuentas. Todo empezó así. Llevaba 5 años con Damián. Los primeros 3 fueron decentes, o al menos eso me decía a mí misma para no ver las señales. Pero los últimos 2 fueron un descenso lento hacia el agotamiento absoluto. Todo cambió cuando Damián decidió que era un genio de las inversiones. Dejó su trabajo estable en una constructora porque decía que su jefe no apreciaba su visión y se metió de lleno en el mundo de las criptomonedas y los negocios de alto riesgo. El problema es que Damián no tenía visión, solo tenía arrogancia. En menos de 8 meses, perdió todos sus ahorros y empezó a acumular deudas con intereses altísimos. Me rogó que le prestara dinero, y lo hice. Luego me pidió que sacara un préstamo a mi nombre porque él ya estaba en la lista negra de los bancos. Lo hice por amor, o por la estupidez que uno confunde con el amor cuando tiene miedo de quedarse sola. Un lunes por la mañana, Damián se sentó a desayunar con una cara de tragedia que ya conocía bien. Me dijo que los cobradores lo estaban presionando, que habían empezado a llamar a casa de sus padres y que temía por su seguridad. Julia, no sé qué hacer, me dijo, frotándose las sienes. Necesito $3,000 este mes solo para cubrir los intereses. Si no pago, esto se va a poner muy feo. Yo ya trabajaba 8 horas como asistente administrativa en una clínica, pero no era suficiente. El sueldo se iba casi íntegro en la renta y en las cuotas de los préstamos que él había desperdiciado. No tengo de dónde sacar más, Damián, le respondí, sintiendo que me faltaba el aire. Ya no puedo pedir más adelantos. Hablé con tu jefa el otro día cuando fui a buscarte, soltó él, como si nada. Me dijo que hay vacantes para el turno de noche en recepción y que pagan el doble por las horas extra. Si tomas ese turno después del tuyo, podríamos salir de esto en 6 meses. Me quedé mirándolo, procesando lo que acababa de decir. Me estaba pidiendo que trabajara 16 horas al día para pagar sus errores mientras él se quedaba en casa, analizando el mercado, frente a su computadora. ¿Quieres que trabaje doble turno? Cuando voy a dormir, Damián, es un sacrificio temporal, Julia, por nosotros. Yo me encargaré de todo en la casa. Tendrás la cena lista cuando llegues y yo seguiré buscando una oportunidad para recuperar lo perdido. Eres la única que puede salvarme. Cedí. No sé por qué lo hice, pero acepté. Empecé a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en mi puesto habitual, y de 5 de la tarde a 1 de la mañana en la recepción de urgencias. Dormía apenas 5 horas. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de café, pantallas de computadora y el olor a hospital. Damián, por supuesto, no cumplió su parte. La casa siempre estaba hecha un desastre. La cena lista solía ser un sándwich de jamón o cereal, porque él decía que estaba demasiado ocupado en reuniones virtuales con socios potenciales. Yo estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para pelear. Pasaron 3 meses. Yo era una sombra. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes y mi humor era una bomba de tiempo. Un viernes, regresé a casa antes de lo previsto porque el sistema de la clínica se había caído y nos mandaron a descansar. Entré al departamento en silencio, esperando encontrar a Damián durmiendo o trabajando, pero la casa estaba vacía. En la mesa del comedor había una maleta abierta y ropa nueva que yo no recordaba haber visto. Eran camisas de marca, bermudas de lino y un reloj que brillaba demasiado para ser barato. Mi primer pensamiento fue que finalmente había ganado dinero y nos daría una sorpresa. Pero luego vi su computadora abierta sobre la cama. Damián siempre era muy cuidadoso con sus claves, pero esa vez, quizá por la emoción, había dejado su sesión de correo abierta. Me acerqué. No soy de las que revisan teléfonos, pero el cansancio me había quitado los filtros. Lo que vi me detuvo el corazón. Había una confirmación de reserva para un resort de lujo en una isla del Caribe, todo incluido. Vuelo en primera clase. El nombre de los pasajeros, Damián Torres y Estela Montero. ¿Quién era Estela? Entré a la carpeta de archivos enviados. Había cientos de fotos. Damián con una mujer más joven, rubia, siempre en restaurantes caros o en el gimnasio. Las fechas de las fotos coincidían con los días en que yo estaba doblando turno en la clínica, agotada, tratando de evitar que nos echaran del departamento. Pero lo más indignante no fue la infidelidad, fue el dinero. Encontré correos de una cuenta bancaria secreta. Damián no había perdido todo el dinero en las inversiones. Había guardado una parte considerable en una cuenta a nombre de una empresa fantasma que él mismo creó. Mientras yo me mataba trabajando doble turno para pagar sus deudas, él estaba alimentando ese fondo con el dinero que yo le daba para los cobradores.
Me había estado estafando de la forma más cruel imaginable. Estaba usando mi sudor para pagarle una vida de lujos a su amante. Me senté en el suelo y lloré, pero no fue un llanto de tristeza. Fue un llanto de rabia pura, de esa que te quema la garganta. Miré la maleta. Él se iba el lunes. Decía que tenía una convención de negocios fuera de la ciudad. En ese momento, algo cambió en mí. La Julia sumisa y cansada murió en ese suelo de madera. Me levanté y volví a la computadora. Damián, en su arrogancia, guardaba todas sus contraseñas en un archivo de texto llamado backup. Encontré el acceso a la cuenta secreta. Había casi $45,000 allí. Era el dinero que yo había aportado, los préstamos que yo estaba pagando y los ahorros que él me juró que habían desaparecido. Esa noche, cuando él llegó a casa fingiendo estar cansado, yo ya había planeado todo. «Hola, amor», me dijo, dándome un beso frío en la frente. «¿Qué haces despierta? Pensé que estarías en la clínica». «Me dieron la noche libre», respondí, tratando de que mi voz no temblara. «¿Cómo te fue hoy?» «Agotador. Esas reuniones con los inversores de Singapur me dejan seco. Pero pronto valdrá la pena, Julia, te lo prometo». Me dieron ganas de escupirle en la cara, pero me aguanté. Me serví una copa de agua y lo miré con una sonrisa fingida. «Me alegra oír eso, Damián. Te mereces un descanso». Durante el fin de semana, fui la pareja perfecta. Le ayudé a elegir qué ropa llevar a su viaje de negocios. Él estaba de excelente humor, eufórico, probablemente pensando en cómo se iba a reír de mí mientras bebía cócteles frente al mar. «Julia, voy a estar fuera 5 días», me dijo el domingo por la noche. «No te preocupes si no contesto mucho, la señal en el centro de convenciones es pésima. Sigue con los turnos en la clínica, ya casi cubrimos la cuota de este mes». «No te preocupes, Damián», le dije, acariciándole el brazo. «Me voy a encargar de todo. No tienes idea de lo mucho que va a cambiar todo esta semana». El lunes a las 6 de la mañana, Damián pidió un taxi hacia el aeropuerto. Se despidió de mí con una maleta llena de mentiras y una sonrisa de ganador. En cuanto el taxi dobló la esquina, me puse a trabajar. Llamé a mi jefa y renuncié al turno de noche. Luego pedí una licencia sin goce de sueldo por una semana. Tenía cosas más importantes que hacer que contestar teléfonos en urgencias. Me senté frente a la computadora de Damián. Entré en la cuenta secreta. El corazón me latía a 1000 por hora. Empecé a transferir el dinero. No lo mandé a mi cuenta personal de inmediato. Sabía que él podría rastrearlo si se daba cuenta rápido. Lo moví a través de 3 plataformas de pago distintas y finalmente lo deposité en una cuenta de ahorros que mi hermana Nicolette tenía en el extranjero. Era un dinero que legalmente no existía para el fisco, así que recuperarlo para él sería imposible sin admitir que estaba evadiendo impuestos. Vacié la cuenta hasta el último centavo. $45,230,12. Pero no me detuve ahí. Damián tenía el departamento a su nombre, pero yo pagaba la renta. Llamé al dueño, que era un hombre mayor muy amable llamado el señor Ortega. Le dije que nos mudábamos de inmediato debido a una emergencia familiar y que renunciábamos al depósito de seguridad. Le entregué las llaves esa misma tarde. Contraté un servicio de mudanza express. En 4 horas, el departamento estaba vacío. Me llevé todo lo que era mío y todo lo que habíamos comprado juntos. Dejé solo sus cosas, su vieja computadora, su ropa usada y un par de cajas de pizza vacías. Me mudé a un hotel pequeño bajo otro nombre. Quería estar en primera fila para cuando el genio se diera cuenta de que su imperio de papel se había quemado. Damián aterrizó en el Caribe a las 2 de la tarde. Lo sé porque revisé su ubicación a través de una aplicación que él mismo me obligó a instalar meses atrás para mi seguridad, cuando trabajaba de noche. Vi cómo llegaba al hotel de lujo. A las 4 de la tarde, recibí el primer mensaje. «Julia, ¿haz algo con la tarjeta?» Intenté pagar el cargo extra del check-in y me la rechazaron. «Fíjate si el banco bloqueó algo por el uso en el extranjero». No contesté. 10 minutos después, otra ráfaga de mensajes. «Contesta, por favor, es urgente. Mi otra tarjeta tampoco funciona. Dice fondos insuficientes». No entiendo nada, si ahí tenía los fondos de la empresa. Sonreí mientras bebía un jugo en la cama del hotel. Me imaginé la escena, Damián frente a la recepción, con Estela al lado mirándolo con impaciencia, tratando de explicar por qué un inversor exitoso no tenía para pagar la habitación. A las 5, empezaron las llamadas, una tras otra. Bloqueé su número, pero seguí viendo las notificaciones. Finalmente, me envió un correo electrónico. «Julia, por favor, dime que no hiciste lo que creo que hiciste. Entré a la cuenta y está en cero. ¿A dónde fue el dinero? Ese dinero no es tuyo, es para los acreedores. Me van a matar si no pago. Contéstame ahora mismo».
Decidí que era momento de darle mi última lección. Le respondí el correo con una sola frase y un archivo adjunto. La lección de mercado de hoy: nunca subestimes a la persona que te mantiene. Disfruta el viaje con Estela. El señor Ortega ya tiene las llaves del departamento, así que no te molestes en volver allí. Por cierto, los acreedores ya tienen tu nueva dirección en el Caribe. Se las envié por si querían saludarte. Era mentira lo de los acreedores, pero sabía que eso lo volvería loco de paranoia. El archivo adjunto era una foto de las capturas de sus propios correos con Estela y la confirmación de la transferencia de los fondos. La reacción fue inmediata. Empezó a escribirme por Instagram, por LinkedIn, por cualquier lugar donde no lo hubiera bloqueado todavía. Eres una loca, te voy a denunciar por robo. Ese dinero era de mis negocios. Me dejaste tirado en otro país sin un peso. Estela me dejó en el lobby porque no pude pagar. Julia, vuelve a entrar en razón. Yo solo miraba la pantalla con una paz que no recordaba haber sentido jamás. Estela, por supuesto, lo había dejado. Ese tipo de mujeres no se quedan con hombres que no pueden pagar el servicio al cuarto. Pero la historia no terminó ahí. Damián pensó que yo me quedaría escondida, asustada. No sabía que yo ya tenía una cita con un abogado especializado en fraudes financieros. Tenía todas las pruebas de cómo me había manipulado para sacar los préstamos a mi nombre y cómo había desviado esos fondos. El martes por la mañana, mientras Damián probablemente buscaba cómo pagar un vuelo de regreso vendiendo su reloj de marca, yo estaba entregando el expediente a la policía. 3 días después, regresó. Me enteré porque Nicolette me llamó. Julia, Damián está en casa de mamá, me dijo preocupada. Está como loco, gritando que le arruinaste la vida. Dice que no se va a ir hasta que le devuelvas su dinero. Dice que tú le robaste la oportunidad de su vida. Dile que se quede ahí, le respondí con calma. La policía ya sabe dónde encontrarlo. Esa misma tarde, fui a ver a Damián. No quería esconderme. Quería ver su cara. Fui acompañada por Nicolette y 2 amigos de ella para asegurarme de que no intentaran nada violento. Cuando llegamos, Damián salió a la calle. Estaba desaliñado, con la misma ropa con la que viajó, pero arrugada y sucia. Se veía viejo, acabado. «Ahí estás, ladrona», me gritó, tratando de acercarse. Mis amigos se pusieron en medio. «Devuélveme mi dinero. Sabes que ese dinero era mi única salida. Ese dinero era mi trabajo», Damián, le dije, sosteniéndole la mirada. «Eran mis horas sin dormir en la clínica. Eran los préstamos que tú me obligaste a sacar. No te robé nada. Solo recuperé lo que me quitaste con mentiras. Eran inversiones. Íbamos a estar bien», seguía gritando. Lo de Estela fue solo un desliz. Ella no significaba nada. Lo hice por nosotros. ¿Por nosotros? Me reí. Me hiciste trabajar 16 horas al día mientras tú le comprabas relojes y viajes a ella. No hay un nosotros, Damián. Nunca lo hubo. Solo hubo un parásito y una mujer que tardó demasiado en darse cuenta. En ese momento, una patrulla de la policía dobló la esquina. Alguien había llamado, probablemente por el escándalo que él estaba haciendo. Los oficiales bajaron y se acercaron a nosotros. ¿Algún problema aquí?, preguntó uno de ellos. Sí, oficial, dije, sacando una copia de la denuncia que había presentado. Este hombre tiene una orden de presentación por fraude financiero y apropiación indebida. Aquí están los documentos. Damián palideció. Intentó correr, pero estaba demasiado débil y los oficiales lo atraparon en segundos. Lo esposaron contra el capó del coche de policía. Julia, no me hagas esto, por favor, te lo voy a pagar todo, suplicaba, llorando como un niño. Ya me lo pagaste, Damián, le dije mientras cerraba la puerta de mi coche. Con intereses. Se lo llevaron. Esa noche fue la primera vez en años que dormí 8 horas seguidas sin despertarme con taquicardia. Pero la venganza es un plato que se sirve con muchos acompañamientos. 2 semanas después, mientras Damián esperaba su juicio bajo fianza que sus padres tuvieron que pagar vendiendo su coche, recibí una llamada de un número desconocido. Julia, soy Estela. Me quedé en silencio un momento. No esperaba escuchar su voz. ¿Qué quieres?, pregunté secamente. Damián me dijo que tú le robaste todo, pero también me enteré de que él te hacía trabajar doble turno. Julia, yo no sabía eso. Él me dijo que era soltero y que era un empresario exitoso. Me dijo que tú eras solo su empleada contable, que estaba obsesionada con él. Vaya, qué original, respondí con sarcasmo. Tengo algo que te puede servir para el juicio, continuó ella. Damián me mandó audios presumiendo de cómo te engañaba para que le dieras dinero. Decía que eras tan tonta que trabajarías hasta morir por él. Tengo capturas de las cuentas donde me depositaba dinero de tus préstamos. Te las mando si me prometes que no me vas a involucrar legalmente. Mándalas, Estela.
No tengo interés en ti, solo quiero que él no pueda volver a engañar a nadie. Con la ayuda de Stella, el caso fue aplastante. No solo pude demostrar el fraude, sino que el juez dictaminó que Damián debía hacerse cargo legalmente de la totalidad de las deudas de los préstamos que yo había sacado bajo su manipulación. Mi crédito fue restaurado y la mayor parte del dinero que recuperé de la cuenta secreta fue reconocido legalmente como mío. Damián fue sentenciado a 2 años de prisión suspendida bajo la condición de pagar una indemnización mensual y realizar trabajos comunitarios. Pero lo peor para él no fue la ley, fue la humillación. Sus socios desaparecieron. Sus padres dejaron de hablarle cuando descubrieron que les había robado a ellos también. Un mes después, estaba en mi nueva oficina. Había conseguido un mejor puesto en una empresa de logística, con un horario normal y un sueldo decente. Mi vida ya no olía a hospital ni a cansancio extremo. Estaba recogiendo mis cosas para irme cuando vi a alguien esperando en la entrada del edificio. Era Damián. Llevaba el uniforme de trabajador de limpieza de la ciudad. Estaba barriendo la acera frente a mi oficina como parte de su servicio comunitario. Me vio salir, se detuvo y se apoyó en la escobe. Por un momento, vi un rastro de odio en sus ojos, pero luego fue reemplazado por una derrota absoluta. No me dijo nada. Sabía que si me hablaba, violaría las condiciones de su libertad condicional. Yo pasé a su lado, caminando con paso firme y la cabeza en alto. No sentí lástima, no sentí nada. Era solo un hombre barriendo el suelo que yo pisaba. Pensé en las noches de doble turno, en el café frío y en las mentiras que me decía para que yo siguiera trabajando. Pensé en la maleta llena de ropa de lino y en la isla del Caribe. Me subí a mi coche y cerré los seguros. Lo vi por el retrovisor. Damián seguía allí, con la espalda encorvada, moviendo la escoba rítmicamente. Ya no era el hombre que se creía el lobo de Wall Street. Era una mancha naranja en el asfalto. Arranqué y me alejé, sintiendo que por fin el aire entraba en mis pulmones sin ese peso metálico que me acompañó durante meses. Llegué a mi nuevo departamento. Era más pequeño que el anterior, pero era mío. Lo pagaba con un solo turno, sin deudas, sin mentiras. Mi hermana Nicolette estaba allí esperándome con una pizza y una botella de vino. ¿Lo viste?, preguntó ella mientras servía las copas. Lo vi, respondí, dejando las llaves sobre el mostrador. Estaba barriendo frente a mi oficina. Es el destino burlándose de él en mi propia cara. Se lo merece, Julia. Por poco te mata de agotamiento. Mamá llamó hoy. Dice que la madre de Damián la estuvo acosando para que tú retires la demanda civil por los $45,000. No voy a retirar nada, Nicolette. Ese dinero es el seguro de mi vejez que él intentó quemar. Si su madre está preocupada, que le pida explicaciones a su hijo de por qué se lo gastó en hoteles de lujo con otra mujer. Pasamos la noche hablando, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Aunque legalmente todo estaba marchando bien, sentía que algo no encajaba. Damián era un mentiroso, pero también era un cobarde. La idea de que hubiera guardado tanto dinero en una cuenta secreta mientras me pedía que trabajara doble turno me decía que había algo más profundo. A la semana siguiente, recibí una citación de mi abogado, Santi. Fui a su despacho después del trabajo. Santi tenía una carpeta llena de documentos bancarios que el juzgado había ordenado abrir. Julia, tenemos un problema, me dijo Santi, ajustándose las gafas. Hemos rastreado la procedencia de los depósitos en la cuenta secreta de Damián. No todos venían de tus préstamos o de tus sueldos. ¿De qué hablas? Yo le daba casi todo mi dinero. Sí, pero hay depósitos en efectivo, montos redondos de $5,000 y $10,000, que entraban cada 15 días. Proceden de una empresa de préstamos personales que no está registrada legalmente. En otras palabras, son prestamistas de la calle, usureros. Sentí un frío glacial en la nuca. ¿Damián pidió dinero a esa gente? No solo eso, Julia. Los pidió usando tu nombre como aval solidario. Falsificó tu firma en contratos privados. Esos $45,000 que sacaste de la cuenta, gran parte de ese dinero era el capital de esos tipos que Damián estaba escondiendo para no pagarles y fugarse con Stella. Me quedé sin habla. El dinero que yo creía que era mi victoria, era en realidad una bomba de tiempo. Damián no solo me había robado, me había puesto una diana en la espalda. ¿Qué significa esto legalmente?, pregunté con la voz temblorosa. Significa que, aunque recuperamos el dinero, esos prestamistas no van a ir a un juzgado a reclamarlo. Van a buscar a quien creen que tiene su capital. Y según sus papeles, esa eres tú. Salí del despacho de Santi con el corazón en la garganta. Miraba a cada lado en la calle, desconfiando de cada coche estacionado. Llegué a mi edificio y, antes de entrar, vi a un hombre parado cerca de la entrada. Era un tipo robusto, con una chaqueta de cuero y gafas oscuras, a pesar de que ya estaba atardeciendo.
Me quedé helada. El hombre no se movió, solo me miró fijamente mientras yo entraba al portal a toda prisa. Esa noche no dormí. Llamé a Nicolette y le conté todo. Ella me dijo que me fuera a su casa, pero yo no quería involucrarla más. Si esos tipos me estaban siguiendo, llevarles el problema a su puerta era lo último que quería. Al día siguiente, mientras salía de la oficina, volví a ver al hombre de la chaqueta de cuero. Esta vez no estaba solo, estaba hablando con Damián. Damián estaba con su uniforme de limpieza, apoyado en su carrito de basura. Se veía aterrorizado. El hombre le estaba diciendo algo al oído mientras le apretaba el hombro. Vi cómo Damián señalaba hacia mi coche. Entendí todo. El cobarde de Damián, para salvar su propio pellejo, les estaba diciendo que yo tenía el dinero. Les estaba entregando mi cabeza para que lo dejaran de presionar a él. Encendí el motor y salí del estacionamiento quemando llantas. Tenía que enfrentar esto de una vez. Pero no iba a ir a la policía todavía, necesitaba pruebas de que Damián los estaba enviando tras de mí. Fui a buscar a Estela. Sabía dónde trabajaba porque lo vi en los correos de Damián. Era una peluquería en el centro. Entré y la vi atendiendo a una clienta. Cuando me vio, se puso pálida. Julia, te dije que no quería problemas, susurró, alejándose de la clienta. Necesito que me digas la verdad, Estela. Damián te contó de dónde sacaba el efectivo, ¿verdad? Esos depósitos grandes. No eran de negocios. Estela me llevó a la parte trasera del local. Estaba temblando. Él estaba metido con gente muy mala, Julia. Me decía que eran inversores privados, pero una noche, cuando estábamos en el hotel antes del viaje, recibió una llamada y se puso a llorar. Me confesó que les debía casi $60,000 y que planeaba desaparecer en cuanto tuviera el dinero de la cuenta secreta. Él les dijo que yo tengo el dinero, ¿verdad? Sí, sintió ella. Me escribió ayer desde un número nuevo. Me dijo que si los tipos me buscaban a mí, les dijera que tú vaciaste las cuentas y que estabas viviendo como una reina con su capital. Él está desesperado, Julia. Cree que si te atrapan a ti, él quedará libre de deuda. Salí de la peluquería con una rabia que me nublaba la vista. Fui directamente al lugar donde Damián terminaba su turno de limpieza. Lo encontré dejando las herramientas en el depósito municipal. Bajé del coche y caminé hacia él. Cuando me vio, intentó correr, pero lo acorralé contra una pared de concreto. ¿Me estás enviando asesinos a mi casa, Damián? Le grité en la cara. Después de todo lo que me hiciste, ¿ahora quieres que me maten por tu deuda? Tú tienes el dinero. Chilló él, con los ojos desorbitados por el pánico. Esos tipos no juegan, Julia. Me dijeron que si no les pagaba esta semana, me romperían las piernas. Tú me robaste mi salida, es justo que tú pagues. Tú falsificaste mi firma. Le di un empujón que lo hizo tambalear. Tú me usaste de aval sin decirme. Si esos tipos me tocan un solo pelo, te juro que la policía tendrá las grabaciones de Estela y los correos donde confiesas que te quedaste con el capital. Vas a ir a prisión por algo mucho peor que un fraude. Me da igual la prisión, gritó él. En la prisión estaré a salvo de ellos. Afuera no. Devuélveles el dinero, Julia. Sálvame una última vez. No te voy a salvar de nada, le dije con asco. De hecho, acabo de grabar esta conversación. Saqué mi teléfono del bolsillo. Había estado grabando todo desde que bajé del coche. Damián se quedó mudo. La palidez de su rostro se volvió casi gris. Ahora tengo tu confesión de que me estás acosando y de que me estás exponiendo a delincuentes, continué. Si el hombre de la chaqueta de cuero vuelve a aparecer cerca de mí, este audio va directo al fiscal. Y créeme, Damián, en cuanto esos tipos sepan que los grabaste y que estás cooperando con la policía, no habrá lugar donde puedas esconderte. Me di la vuelta y regresé a mi coche. Lo dejé allí, temblando, dándose cuenta de que su último truco le había salido por la culata. Pero la situación era crítica. Sabía que los prestamistas no esperarían a que la justicia actuara. Esa misma noche, cuando llegué a mi casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro había una foto de mi hermana Nicolette saliendo de su trabajo. En el diverso, una cifra escrita en rojo, 60,000. El mundo se me vino abajo. Damián no solo les había dado mi dirección, les había dado la de mi familia. Llamé a Santi, mi abogado, a su teléfono personal. Santi, ya no es solo dinero. Están amenazando a mi hermana. Tenemos que mover el capital de Nicolette ahora mismo. No lo hagas, Julia, me advirtió Santi. Si mueves el dinero ahora, los tipos sabrán que estás nerviosa y presionarán más. Tenemos que montar una entrega controlada con la policía. Pasé las siguientes 48 horas en una casa de seguridad. La policía de delitos complejos tomó el caso. Usamos mi teléfono como cebo. Les escribí un correo a la dirección que aparecía en los contratos falsificados que Damián había firmado. Les dije que tenía el dinero,
pero que quería los contratos originales a cambio. Quedamos de vernos en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial el viernes a las 10 de la noche. La policía marcó los billetes. Eran los 45,000 que yo había recuperado, más un monto adicional que el fondo de seguridad de la policía aportó para completar la supuesta deuda. Yo estaba aterrada. Tenía un micrófono pegado al pecho y un chaleco antibalas debajo de mi abrigo. Mantén la calma, Julia, me decía el oficial por el Origeller. Estamos en todos los coches de alrededor. En cuanto veas el contrato, haces la señal acordada. Llegué al punto de encuentro. El estacionamiento estaba casi vacío. Un coche negro con los vidrios polarizados se detuvo frente a mí. Bajó el hombre de la chaqueta de cuero. Me miró con una sonrisa torcida. Vaya, la contable resultó tener agallas, dijo, extendiendo la mano hacia el bolso que yo llevaba. ¿Dónde está el resto? Damián dijo que tenías intereses acumulados. Primero el contrato, dije, tratando de que mi voz no temblara. No voy a pagar por una deuda que no es mía sin asegurarme de que mi hermana esté fuera de esto. El hombre sacó un fajo de papeles del bolsillo interior de su chaqueta. Eran los documentos con mi firma falsificada por Damián. Me los mostró. Aquí tienes tu libertad, preciosa. Ahora, el bolso. Le entregué el bolso. En cuanto sus manos tocaron el dinero, grité la palabra clave, intereses. En segundos, el estacionamiento se llenó de luces y gritos. Los oficiales salieron de todas partes. El hombre intentó correr hacia su coche, pero fue interceptado y derribado. Hubo forcejeos, gritos y el sonido de metal golpeando el suelo. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo se llevaban al tipo que me había estado siguiendo. El oficial se acercó a mí y me quitó el micrófono. Se acabó, Julia. Tenemos los contratos y tenemos al cobrador. Con esto, Damián está hundido para siempre. Ya no es solo fraude, es asociación ilícita y extorsión. Pero mientras me llevaban a la patrulla para tomar mi declaración, vi algo que me heló la sangre. En el asiento trasero del coche negro de los prestamistas, había una bolsa de deporte. Estaba abierta. Dentro se veía ropa de hombre, pasaportes y un fajo de billetes que no eran los míos. Oficial, revise ese coche, dije, señalando con el dedo. La policía registró el vehículo. Encontraron el pasaporte de Damián y una nota escrita a mano, denme una hora de ventaja y ella les dará todo. Nos vemos en la frontera. El cobarde de Damián no solo me había entregado a ellos, había hecho un trato para que lo ayudaran a escapar del país a cambio de tenderme la trampa. Estaba planeando huir mientras yo pagaba su deuda con mi vida o mi libertad. ¿Dónde está Damián ahora? Le pregunté al oficial con una rabia que ya no podía contener. Lo tenemos bajo vigilancia, Julia. No te preocupes. No va a llegar a ninguna frontera. Esa noche, la policía irrumpió en la casa de los padres de Damián. Lo encontraron escondido en el ático, con una mochila lista y el motor de un coche alquilado encendido en el garaje. Cuando lo sacaron esposado, sus padres gritaban horrorizados, sin entender cómo su hijo ejemplar se había convertido en un criminal de tal magnitud. Damián me vio cuando lo bajaban de la patrulla en la comisaría. Intentó escupirme, pero el oficial lo obligó a bajar la cabeza. Me lo quitaste todo, gritó, con la cara roja de furia. Era mi oportunidad, tú debías pagar, eras mi mujer, maldita sea. Ya no soy nada tuyo, Damián, le respondí, mirándolo con una indiferencia que por fin era real. Solo soy la mujer que te vio caer. El proceso legal fue un terremoto. Con las pruebas de la extorsión y el trato con los prestamistas, la condena de Damián pasó de ser una suspensión de libertad a una pena efectiva de 10 años de prisión. Sus padres, al descubrir la verdad sobre las firmas falsificadas y cómo había puesto en riesgo a mi familia, le dieron la espalda definitivamente. Vendieron todo lo que tenían para pagar a los abogados de su propio hijo, pero no para salvarlo, sino para asegurarse de que ellos no terminaran involucrados en sus deudas. Me mudé de ciudad un mes después. No podía seguir caminando por las mismas calles donde sentí que me seguían. Santi terminó los trámites y logré quedarme con los $45,000 como compensación por daños y perjuicios, reconocida por el tribunal. Empecé de cero en un lugar donde nadie sabía quién era Damián. Nicolette se mudó conmigo por un tiempo hasta que el miedo desapareció. Pero una tarde, mientras revisaba mi correo, recibí una notificación de un banco que no conocía. Era una transferencia mínima, de apenas $10. En el concepto del mensaje decía, todavía falta el resto. Sentí un escalofrío. ¿Era Damián desde la cárcel? ¿Eran los prestamistas que tenían socios fuera? Miré la pantalla del banco durante 10 minutos sin parpadear. $10. Una cantidad insignificante que se sentía como una puñalada en el centro del pecho. El concepto, todavía falta el resto, no era una casualidad.
Era una promesa de que esto no había terminado. La paranoia que había logrado calmar durante el último mes regresó con una fuerza violenta. Cerré todas las cortinas de mi nuevo departamento. Me senté en el suelo, lejos de las ventanas, y llamé a Santi. Mi voz era un hilo apenas audible. Santi, alguien me acaba de mandar $10. El mensaje dice que falta el resto. Esto no se ha acabado. Santi guardó silencio un momento. Escuché el tecleo de su computadora al otro lado de la línea. Julia, mantén la calma. Damián está incomunicado en el pabellón de máxima seguridad. Los tipos del estacionamiento están bajo proceso federal. ¿Desde qué cuenta vino el dinero? Es un banco digital. No reconozco el nombre del titular. Dice, Comercializadora del Sur. Dame una hora. Voy a pedir un rastreo inmediato. Quédate en casa. No abras la puerta a nadie. Pasé esa hora contando los segundos en el reloj de la pared. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Pensé en Damián. Pensé en su mirada de odio en la comisaría. ¿Cómo podía seguir teniendo poder sobre mí desde una celda? ¿Quién más estaba involucrado en este desastre? Santi me llamó de vuelta. Su voz sonaba tensa, pero profesional. Julia, rastreamos la Comercializadora del Sur. Es una empresa de fachada. El administrador legal de esa cuenta es un nombre que te va a resultar familiar, Manuel Montero. No conozco a ningún Manuel Montero, Santi. Es el hermano de Estela, Julia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estela, la amante, la mujer que me envió las pruebas para hundir a Damián. Ella nunca fue una aliada. Ella nunca fue una víctima engañada que quería justicia. Estela era parte del plan desde el primer día. Entendí la jugada completa en ese instante. Estela y Damián no estaban peleados. Estela me entregó a Damián porque sabía que él ya estaba quemado. Ella quería que yo sacara el dinero, que la policía atrapara a Damián y a los prestamistas, y así ella quedaría limpia con el capital que Damián no llegó a gastar. Pero como yo me quedé con los $45,000 por orden judicial, ella ahora venía a reclamar lo que consideraba su pago. Llamé a Nicolette y le dije que se fuera a casa de una amiga de inmediato. No quería que estuviera cerca de nada relacionado conmigo. Luego, llamé a la policía de delitos complejos. Ya no tenía miedo, tenía una furia fría que me quemaba la sangre. Oficial, tengo el rastro de la persona que falta, le dije al detective encargado. La amante de Damián, Estela, tiene el dinero que falta de la deuda original. Ella está intentando extorsionarme. La policía montó un operativo discreto. No me pidieron que hiciera una entrega esta vez. Simplemente rastrearon la ubicación desde donde se manejaba la cuenta de la comercializadora. Estaban en un departamento de lujo en el centro de la ciudad, pagado con el efectivo que Damián le había estado dando a Estela durante meses. El dinero que yo gané trabajando 16 horas al día. El viernes por la mañana, la policía irrumpió en el departamento de Estela. La encontraron con las maletas hechas, lista para salir del país. En su caja fuerte no solo encontraron los audios que me envió, sino registros de cómo ella y Damián habían planeado vaciar mis cuentas desde el principio. Estela no amaba a Damián. Ella lo estaba usando a él de la misma forma que él me usaba a mí. Ella era el depredador final en esta cadena de parásitos. Me citaron a la fiscalía para reconocer los objetos recuperados. Estela estaba en la sala de interrogatorios, con el mismo aspecto impecable que en las fotos, pero con una mirada de odio que superaba a la de Damián. Cuando pasé frente al cristal, ella se levantó y me gritó, aunque yo no podía oírla. Golpeaba el vidrio con las uñas, fuera de sí. Me di cuenta de que estas personas no tienen sentimientos reales, solo tienen necesidades y codicia. Damián, Estela, los prestamistas, todos eran parte de un ecosistema de podredumbre en el que yo fui el combustible durante demasiado tiempo. Damián recibió una extensión de su condena por complicidad en lavado de activos. Estela fue sentenciada a 8 años de prisión. El hermano de Estela también fue detenido por prestar su nombre para las empresas fantasma. Santi logró cerrar todos los frentes legales. Las deudas que Damián puso a mi nombre fueron declaradas nulas por fraude de identidad. Mi historial crediticio quedó limpio. El dinero que recuperé fue legalmente reconocido como mío, pero decidí no usarlo para lujos. Doné una parte a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de abuso financiero y el resto lo invertí en una pequeña casa de campo, muy lejos de la ciudad y de los ruidos de la ambición ajena. Hoy, me despierto temprano. Ya no escucho el sonido de la clínica ni huelo a café barato de hospital. Escucho el viento entre los árboles. Sigo trabajando, pero 8 horas, como una persona normal. He vuelto a ganar peso, mi piel tiene color y mis manos ya no tiemblan cuando suena el teléfono. Ayer recibí una carta de la prisión. Era de Damián. No la abrí. No me interesa su perdón, ni sus excusas, ni sus nuevas mentiras.
La tiré a la chimenea y vi cómo las llamas consumían su caligrafía arrogante. Lo que Damián nunca entendió es que el trabajo duro no te hace tonta, te hace resistente. Él pensó que me rompería trabajando doble turno, sin saber que me estaba dando la fuerza necesaria para aplastarlo cuando llegara el momento. Ya no hay más transferencias de $10. Ya no hay sombras en los estacionamientos. Solo hay paz. Me miro al espejo y ya no veo a la Julia agotada y sumisa. Veo a una mujer que aprendió la lección más importante de todas: nadie puede quitarte tu valor si tú no les das la llave de tu dignidad. He vuelto a sonreír, pero esta vez la sonrisa es real, profunda y solo para mí. Damián quería que yo trabajara para su futuro, pero terminó trabajando él para mi libertad. El trato se cerró, y esta vez, yo me quedé con todo.